Hola a todos, buenos días, soy Gabriela Berlanga. Estoy aquí en representación de la mesa directiva de ISAC y del equipo de ISAC español, todos los que estamos impulsando la creación de este capítulo. Es para nosotros un gusto el tener tantos inscritos, se llenó el cupo muy rápido a este webinar. Y pues para nosotros es un placer el tener cada vez más personas interesadas en la comunicación aumentativa y alternativa en los países de habla hispana. Y pues también un gusto tener aquí con nosotros a Claudia con este tema tan importante. Hola Claudia. Pues es un tema tan importante porque creo que algo que ha distinguido siempre a ISAC es esta forma tan eficaz de combinar la práctica con la investigación. Entonces, bueno, no tenemos que descubrir el hilo negro, hay muchas personas, muchos investigadores detrás de toda esta información que nos va a presentar Claudia. Y creo que eso debe guiar nuestras prácticas como profesionales, como padres de familia. Los invito a que entren a la página web de ISAC. Hay muchos webinars como este grabados. Esperamos poder tener más en español. Pero investiguen, háganse miembros de ISAC. De verdad que es una oportunidad muy importante para poder guiarnos de las buenas prácticas y de las evidencias y de las investigaciones en nuestro quehacer en este campo. Por aquí, si prenden su cámara web, también está Gabriela Magnino, está Wendy Moreno, Marcela Mansur, en representación del equipo del Congreso de ISAC 2020, que ahora será 2021, y también del equipo que estamos promoviendo la creación del capítulo de habla hispana junto con otras personas que no pudieron estar presentes aquí, pero bueno, en nombre de todas les damos la más cordial bienvenida. Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado presentar este webinar. Claudia es pionera en el campo de la comunicación aumentativa y alternativa en Chile. Es especialista en este campo, catedrática en la Universidad del Desarrollo de Chile y especialista en Amancay. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí es una gran alegría estar compartiendo con ustedes, participando en esta actividad y pudiendo compartir en cierta forma lo que sé, lo que he aprendido y lo que estamos haciendo también acá en Chile y en otros países de habla hispana. Así que muchas gracias a ustedes por la potencia que le están dando a este capítulo en español y qué ganas de poder contribuir con ello. Así que ahora voy a compartirles mi pantalla, mi presentación. Aquí viene la parte difícil. Muy bien, Claudia. Pues bueno, mientras compartes tu pantalla, Claudia, quiero comentarles a todos que hay una liga aquí en el GoToWebinar en donde pueden descargar el PDF de la presentación, así que no se preocupen por escribir todo, tienen acceso al PDF. Y pedimos que hay también una sección de preguntas donde pueden ir escribiendo sus dudas. Al final vamos a tratar de responder la mayoría, pero les agradecemos sus dudas, comentarios, para que los vayan escribiendo ahí. Hacer la presentación. ¿La vemos, Claudia? ¿La pueden ver? Sí, la podemos ver. Perfecto. Entonces, déjenme verla yo. ¿Ahí sí?
No, no, ahora no. A ver, espérenme, porque ahí la veo yo, Ahí, pero no. ahí se está Ahí, cargando. Sí, ya. sí, sí, el problema está que ahí yo me estoy viendo a mí en la pantalla también. Necesito ver la presentación. A ver, espérame. Sí, te Ahí, esperamos. ¿se sigue viendo? Se sigue viendo. Ah, perfecto. Ahí ya está. Listo. Muy bien. La tecnología es así, hay que enfrentarla con mucho cariño y respeto. Bueno, como les decía yo, agradecerles mucho a Isaac la invitación, la confianza de darme este espacio. También agradecer a todas las personas que se han interesado y que se han ido conectando. Para esta presentación donde voy a hablar sobre los principios y fundamentos de las buenas prácticas de comunicación aumentativa y alternativa. Como les mencionaba Gaby, yo trabajo en el Centro de Rehabilitación Amancay en Santiago de Chile. Trabajo también con Adapta, que es la empresa que ha traído la tecnología de punta a nuestro país desde hace muchos años. Y también tenemos esta pequeña agrupación de profesionales que se llama Buenas Prácticas en Comunicación Aumentativa. Tiene como propósito principalmente difundir, como dice su nombre, las buenas prácticas en comunicación, entregar información, tratar de hacer llegar a todas las personas estos principios y fundamentos de las buenas prácticas en comunicación aumentativa y alternativa. Y voy a contar un poquito mi historia o mi vínculo con la comunicación aumentativa. Esto se remonta hace muchísimos años atrás, no quise poner cuántos, pero partí yo justamente en una conferencia de Isaac que se realizó en Filadelfia hace muchísimos años, donde tuve la oportunidad de asistir por casualidades de la vida y tuve la oportunidad maravillosa de conocer primero que nada usuarios de comunicación aumentativa, algo que acá en Chile no conocíamos, nunca habíamos visto, o yo en lo personal, a alguien comunicarse con sistemas de comunicación. Tuve también la oportunidad de conocer grandes expertas en comunicación aumentativa, muy cercanas, muy interesadas en compartir con esta persona o con un pequeño grupito que habíamos en esa oportunidad de personas que hablábamos español. Muchas de ellas hoy son grandes amigas que me han acompañado en todo este camino de la comunicación aumentativa, experiencias, estudios que hemos ido realizando en el tiempo, porque básicamente lo que necesitábamos era aprender comunicación aumentativa para poder llevarlo a la práctica en el día a día, en los centros o en los lugares donde trabajaba. Y con el tiempo, bueno, vino este cambio como de paradigmas, de principios en comunicación aumentativa, hubo necesidad de actualizarse, de obviamente tener más experiencia y humildemente algo de investigación que teníamos toda la intención de presentar en el ISAC 2020. Y como dije en alguna oportunidad, que el destino nos dio la oportunidad de soñar con él por un año más. Así que esperamos ahí poder encontrarnos y realmente conocernos. Muchos de los que nos conocemos a través de estas plataformas. Bueno, es así como hoy lo que quiero contar tiene que ver con estas nuevas tendencias, estos cambios, estas actualizaciones que yo les comentaba, donde la definición o el concepto de comunicación aumentativa es visto como un derecho de todas las personas, ya no solamente es una estrategia o una técnica terapéutica que usamos, sino que es un derecho, por lo tanto nosotros como profesionales tenemos que ver la forma de darle ese derecho a las personas que tienen complejas necesidades de comunicación. Estas nuevas tendencias también vemos que la comunicación es para todos. Todos usamos hoy en día muchas formas de comunicación aumentativa y alternativa, cuando escribimos mensajes de texto, cuando ponemos los emoticones en nuestro WhatsApp, porque muchas veces vemos que las imágenes pueden comunicar mucho de lo que nosotros estamos pensando, diciendo, y también son muy eficientes y muy rápidas.
Y básicamente estas nuevas tendencias nos han ayudado a los profesionales que estamos en este campo a tratar de contrastar ciertos mitos de la comunicación aumentativa que se han venido presentando muchos años, no son mitos nuevos, pero sí hemos tenido hoy en día la posibilidad de contar con evidencia, con información basada en investigaciones para poder derribar esos mitos, y en eso estamos. Entonces, en este sentido, la definición de comunicación aumentativa es mucho más amplia que lo que yo aprendí hace esos años atrás. Vemos que comunicación aumentativa y alternativa son sistemas, son estrategias, son herramientas, son prácticas de comunicación multimodal que una persona utiliza para resolver sus desafíos de comunicación cotidianos. Y es en ese sentido como hoy en día cuando hablamos de un sistema de comunicación aumentativa no estamos hablando solo del dispositivo que vamos a usar, la carpeta que vamos a usar, la tecnología que vamos a implementar, sino que también estamos hablando de un usuario, de una persona que tiene estas necesidades y estos desafíos comunicativos cotidianos. También estamos incluidos nosotros, los compañeros de comunicación, donde nuestro rol va mucho más allá de ver cuál es la mejor herramienta, de ver cuál es la mejor estrategia. Somos parte del sistema de comunicación y parte de esta oportunidad de la persona con necesidad de comunicación de cumplir con su derecho a la comunicación. Cuando hablamos de buenas prácticas, siempre yo digo que no es que antes lo que hayamos hecho haya estado mal. Obviamente está claro que cada uno hace siempre lo mejor que puede, lo mejor que sabe, pero claramente hoy en día tenemos más posibilidades de identificar buenas prácticas basadas en la evidencia. Eso quiere decir que vamos a contar o estamos contando con muchos estudios e investigaciones, principalmente en inglés, pero hoy en día cada vez más es más fácil traducir, a lo mejor no en las mejores condiciones, pero sí podemos leer información basada en grandes expertos que se han dedicado a investigar en este campo. También tenemos, por otra parte, la experiencia clínica, la experiencia pedagógica de los profesionales que usamos comunicación aumentativa. Y por otra parte, súper importante, tenemos la experiencia de los usuarios y de sus familias, quienes día a día nos van actualizando en estas evidencias respecto de lo que es mejor, de cómo avanzan más, de qué estrategia puede ser más significativa para ellos. Y es entonces aquí donde todos nos encontramos en algún momento con esta oportunidad de seguir haciendo lo de siempre en comunicación aumentativa o de empezar a hacer algo nuevo. Muchas veces nos encontramos con profesionales que no se sienten seguros o se sienten seguros con lo que saben, con lo que hemos venido haciendo siempre, y probablemente son técnicas y estrategias que han dado buenos resultados también. Pero tenemos en este momento esta oportunidad de incorporar elementos nuevos a nuestras prácticas que la evidencia nos demuestra que son más efectivos y que son mucho más eficientes para la persona que los va a utilizar. Y es así como dentro de estas prácticas de comunicación aumentativa y alternativa podemos identificar ciertos principios que hacen de ellas buenas prácticas de comunicación. Y es en ese sentido que vamos a mencionar estos 4 principios, ¿verdad? Asumir competencia, un vocabulario robusto, estimulación asistida del lenguaje y el modelado de funciones comunicativas. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Yo he intentado en esta presentación irlo relacionando a experiencias reales, a niños que conozco. Quiero recordarles a todos que mi experiencia principalmente es con niños, entonces muchas veces yo me refiero a los niños como los usuarios de comunicación, pero sí también sé que hay muchas personas que trabajan con adultos y con jóvenes que necesitan comunicación aumentativa, y todos estos principios son válidos independiente de la edad o el nivel de comunicador con que yo esté trabajando. Esto es válido para las buenas prácticas de comunicación aumentativa para todos. Vamos a partir.
Con asumir competencias, este es un principio que a mí me encanta porque siento que asumir competencias es creer que puede, es decir, pensar que mi estudiante, mi alumno, mi hijo, la persona que necesite comunicación aumentativa, tiene el potencial y las competencias suficientes para comunicarse y para aprender a comunicarse. Siento que este principio, digamos, llevándolo a la práctica, nos hace sentir mucho más seguros de lo que estamos haciendo, porque nos quita esta posición un poco endiosada que teníamos a veces los profesionales, de tomar decisiones de quién sí, a quién le doy la oportunidad, ¿verdad? Y una oportunidad o una capacidad que realmente no teníamos. Hoy en día, el asumir competencia implica que no hay prerequisitos para usar la comunicación aumentativa. Yo no le tengo que pedir a los niños que demuestren sus habilidades antes de darle las oportunidades y las herramientas. Estos niños que yo estoy mostrando aquí son niños reales que yo conozco, a quienes muchas veces hemos tenido o les ha sucedido que pensamos que por su capacidad motora, por su nivel de interacción en la vida cotidiana, no son niños que puedan tener un acceso abierto a la comunicación aumentativa, pero hoy en día tenemos claro que no hay prerequisitos. Yo no puedo pedirle a ellos que usen un sistema de comunicación o que tengan un buen desempeño con un sistema de comunicación antes de haberle dado la posibilidad de aprender a usar. Este principio también es muy positivo en ese sentido que nosotros influye claramente en qué tipo de decisiones, cómo tomamos las decisiones de comunicación. Nos posiciona en que en un rol en que tenemos que ofrecer las oportunidades, tenemos que ofrecer los recursos, las estrategias, el acceso no solo a los símbolos, también al alfabeto, a muchas formas y funciones comunicativas. Por lo tanto, pienso yo que es un principio que como terapeutas, como profesores, como especialistas en comunicación aumentativa, nos abre todas las posibilidades de nuestros estudiantes. En cierta forma implica reconocer que yo no puedo conocer el potencial de una persona antes de haberle entregado las herramientas y las estrategias necesarias. No es llegar y escalar una montaña que tengo enfrente si no hay alguien que previamente me haya entregado las herramientas, me haya entregado los pasos básicos para iniciar este ascenso. Y en ese sentido, nos permite a nosotros como profesionales darnos cuenta que necesitamos hacer esas etapas previas antes de poner a los niños a este desafío. Ahora es fundamental, y eso se lo escuché a una gran experta, que decía que es súper importante, muy importante que nosotros como profesionales realmente creamos en ellos, si bien estamos frente a niños muchas veces o personas con muchas dificultades, claramente ellos van a saber cuando nosotros realmente estamos confiando en ellos. Porque no es algo que podamos solamente decir, sino que vamos a manifestar en nuestras acciones, en nuestras formas, en nuestro día a día, en nuestro ejemplo. Es la opción menos riesgosa. Si yo al niño le doy todas las posibilidades, si confío en él, si pienso que va a ser capaz de hacerlo y realmente siento que va a ser capaz de hacerlo, no hay problema si él no logra las expectativas que yo tenía, pero al menos yo lo intenté y no perdí tiempo valioso como veces antes perdíamos esperando que tuvieran realmente ciertas habilidades, que miraran a los ojos, que tuvieran la posibilidad de discriminar todas las imágenes, etc. Así que es un principio que es importante hacerlo propio.
Luego, vinculado con lo mismo, viene un segundo principio que tiene que ver con el vocabulario robusto. Es un principio también muy interesante, puesto que contrasta mucho de las aplicaciones que nosotros hacemos, las intervenciones en comunicación aumentativa, pero hoy en día las investigaciones y las mejores prácticas en comunicación aumentativa evidencian lo importante es que los tengan acceso a un vocabulario equilibrado, a un vocabulario robusto, un vocabulario con un sistema de lenguaje y lingüísticamente sólido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos qué es un sistema de lenguaje lingüísticamente sólido, estamos hablando, basándonos en, obviamente, algunas definiciones de Caroline Sangari, Gail Pantetov, sobre lo que es un vocabulario es aquel que incluye un vocabulario específico, también personalizado, es aquel que incluye una amplia gama de clases de palabras, capacidad para hacer cambios gramaticales cuando estamos usando ya tecnología, por ejemplo, organización consistente del vocabulario, es decir, no es un vocabulario que nosotros podamos modificar y desarmar, porque el ideal es que tenga una organización lógica y consistente, que sea un vocabulario expandible. A pesar de tener siempre muchas palabras, es probable que cada día vayamos aprendiendo alguna palabra nueva. Y también la posibilidad de tener acceso al alfabeto. Hoy en día las investigaciones vinculan la comunicación con la alfabetización con una gran importancia y un apoyo mutuo entre una y otra. Para ver lo que eran las palabras esenciales o palabras centrales o vocabulario núcleo, que son algunos sinónimos con que se conoce esta palabra, estamos hablando de un pequeño subconjunto de nuestro vocabulario que utilizamos casi el 80% del tiempo. Es decir, pocas palabras que utilizamos mucho. Si bien el idioma español tiene más de 150.000 palabras, solo unas 300 palabras configuran lo que nosotros decimos el 80% del tiempo. Estas palabras son las que se conocen como palabras esenciales o como palabras centrales o vocabulario núcleo. Por tanto, estos vocabularios de los que hablamos en comunicación aumentativa, en estas buenas prácticas, quiere decir que las personas deben tener acceso a este vocabulario basado en palabras esenciales. En resumen, son un grupo de palabras, ¿verdad?, que usamos comúnmente en el lenguaje, que probablemente no son las que solíamos incluir en nuestros sistemas de comunicación antes de estas buenas prácticas, que apoyan en la adquisición y el desarrollo de habilidades comunicativas y la adquisición del lenguaje, y por otra parte que se usan con mucha frecuencia y en todos los contextos y entornos naturales. Obviamente, cuando hablamos de un vocabulario robusto, necesitamos también palabras específicas, es decir, si bien las palabras esenciales son importantes y son fundamentales para todo ese 80% del tiempo en que estamos comunicándonos, también debemos incluir palabras específicas, propias del altamente individualizado, que probablemente tenga gran importancia casi solo para él y sus cercanos. Las palabras específicas claramente son palabras con un significado mucho más concreto. Normalmente estamos hablando de sustantivos, algunos verbos, quizás adjetivos más específicos relacionados con ellos, pero se utilizan con mucho menor frecuencia que las palabras esenciales
y no todas van a ser igual de importantes para todos, pero sí son fundamentales encontrarlas y ubicarlas dentro de estos sistemas robustos. Mencionábamos también lo importante que es la organización consistente de este vocabulario, porque no se sugiere que las palabras sean móviles y las podamos ubicar indistintamente en diferentes lugares, porque esta consistencia nos va a permitir el aprendizaje a través de la planificación motora, que es un proceso por el cual nuestro cerebro pasa cada vez que aprendemos alguna nueva habilidad, y a través de esta repetición va a aprender a desarrollar esas tareas en forma automática. Y es así como muchas de las funciones, piensan, por ejemplo, cuando ustedes compraron un nuevo teléfono, probablemente no sabían dónde estaba cada uno de los iconos, de las acciones que podían realizar con él. Poco a poco fueron familiarizándose a medida que lo fueron usando, y finalmente todos son capaces de utilizarlo con mucha eficiencia. La memoria motora, esta habilidad maravillosa que tenemos, que habiendo una ubicación consistente de símbolos y su uso como fines comunicativos, hagan que esta utilización de pictogramas sea más importante en la discriminación de la imagen. Muchas veces pensamos y se relacionan y surgen dudas respecto a que cuando usamos un vocabulario robusto, la persona requiere discriminar muchos pictogramas o muchos símbolos. Claramente es una aprehensión que es lógica, pero vamos a dar cuenta que gracias a la memoria motora vamos a tener la posibilidad de priorizar la ubicación basada en la efectividad que vaya teniendo para nosotros, más que en la discriminación precisa de medios. Por lo tanto, la organización del vocabulario robusto es muy importante, nos va a permitir que las personas y que nosotros mismos, ¿verdad?, tengamos patrones motores consistentes para acceder al vocabulario que necesitemos para modelar. Usar un patrón único para encontrar una palabra independiente de lo que yo esté haciendo, no porque esté en una actividad, mi vocabulario va a estar organizado en distintos lugares, y tener consecuencias confiables y que obviamente van a motivar el uso del sistema de comunicación. Cuando hablamos de un vocabulario limitado, es cuando nosotros le damos poder a las personas de decir lo que quieren. Bueno, yo lo representé en esta imagen que encuentro maravillosa, es parte del proceso de la elaboración de su vocabulario robusto a través de una carpeta de text, una carpeta de POT, donde claramente él expresa la felicidad con que estaban confeccionando y viendo la posibilidad de tener un gran vocabulario en su carpeta POT. Vocabularios robustos en español, tenemos varias opciones, ¿verdad? No estoy segura que sean todos los que hay, y son los que están en español que yo conozco, y son vocabularios con la constitución lingüísticamente sólida, donde hay palabras esenciales, palabras núcleos, palabras centrales. Existe la posibilidad de incorporar vocabulario personalizado, tiene una organización consistente, por lo tanto cuentan con todas las características que mencionábamos antes. Cuando nosotros queremos implementar un sistema de comunicación aumentativa, claramente tenemos un gran desafío, ¿verdad? Encontrar la manera en que vamos a llevar la comunicación al día a día, a crear oportunidades que para los niños
sean motivadoras, sean entretenidas y se ajusten a sus características personales y a sus habilidades y a sus necesidades. Y es aquí donde entramos a este tercer principio, que tiene que ver con las estrategias que nosotros usamos para aprender y para enseñar a usar comunicación aumentativa. Dentro de esta hay una estrategia estrella, por así decirlo, que es la estimulación asistida del lenguaje, que es, por así decirlo, la estrategia que la investigación y las prácticas basadas en la evidencia respaldan como la estrategia más adecuada para intervenir en comunicación aumentativa. Una estrategia que, si bien es muy simple, no basta solo con conocer la estrategia, vamos a usarla, sino que tenemos claramente que aprenderla, necesitamos practicarla también, y como compañeros de comunicación necesitamos también usarla en el día a día, la comunicación aumentativa. La estimulación asistida del lenguaje básicamente es una estrategia de enseñanza en la que el facilitador señala los símbolos en el sistema de comunicación del niño o de la persona a medida que interactúa y se comunica verbalmente con él. Esta no es una estrategia nueva, claramente lleva muchos años, yo siento que la conocí hace mucho tiempo, pero en este proceso de actualización de comunicación aumentativa es donde he logrado realmente comprenderla, entenderla, aplicarla y claramente ver la efectividad y tener evidencia clínica de sus efectos positivos para las personas que están aprendiendo comunicación aumentativa. Se basa principalmente en que al ver a otros comunicarse con símbolos, la persona va a ser capaz de aprender que estos símbolos pueden usarse como una herramienta comunicativa. La estrategia, la técnica es la que nosotros conocemos como modelado y que la vemos y la escuchamos muchas veces hablar de modelar comunicación aumentativa. Básicamente significa hablar comunicación aumentativa. La estimulación asistida del lenguaje es una estrategia que cuando nosotros la aplicamos ayuda a promover la comprensión y la expresión de símbolos en las personas que usan sistemas de comunicación aumentativa, ya sea de baja o de alta tecnología. Y básicamente lo importante es que el modelado esté presente en la mayor parte del tiempo. Nosotros comunicamos con el niño. Una parte va a ser que vea que su sistema es importante y le va a hacer aprender a usar bien su sistema. En general, es una estrategia que vamos a encontrar en la bibliografía como input de lenguaje asistido, la vamos a encontrar como modelado. Hoy en día se habla mucho de lenguaje natural asistido, en fin, son muchos conceptos, muchos términos para una misma estrategia, que básicamente es una estrategia de comunicación en la que el compañero de comunicación señala los símbolos que corresponden también a su mensaje hablado. Permite que el input del lenguaje que nosotros le estamos dando al niño coincida con la salida del lenguaje que nosotros esperamos de él. Es una estrategia que puede ocurrir en cualquier instancia, en cualquier interacción natural. Le muestra al niño las habilidades de comunicación aumentativa en un contexto. Es una estrategia que apoya también, decíamos antes, a la comprensión, que debe ocurrir desde nosotros como compañeros de comunicación, sin esperar que el niño o el aprendiz de comunicación la use inmediatamente. Es una forma de dar a los aprendices de SEA lo mismo que nosotros les damos a los hablantes, a los niños que están desarrollando su lenguaje, que es estar inmersos en el lenguaje en el país,
ellos se van a comunicar. Es una práctica basada en la evidencia. Yo al final puedo compartir alguna evidencia respecto o resultados o evidencia respecto de esta actividad. ¿Qué no es esta estrategia? No es guiar lo que el niño debe decir, no es predeterminar lo que espero que me responda, sino más bien darle una amplia gama de muestras, de modelos de comunicación. Es una estrategia a largo plazo, es decir, no es una estrategia corta y estamos pensando en cómo es el desarrollo del lenguaje normal. Todos nosotros tomamos 1 año y medio por lo menos entre que empezamos a aprender o ver modelos de comunicación hasta que efectivamente empezamos a comunicar. Por lo tanto, es una carrera de largo aliento, donde es muy importante no darse por vencido y no tener metas a muy corto plazo. ¿Qué beneficios tiene el modelado o la estrategia de estimulación del lenguaje natural asistido? Es que expone al usuario a sus formas de comunicación, proporciona por otra parte un modelo competente de su sistema, cuando nosotros como compañeros ya hemos logrado manejar y ser competentes en el uso del modelado, presenta palabras y símbolos significativos, nos creamos una situación donde tengamos que comunicarnos, sino que nos podamos comunicar en cualquier momento. Permite modelar variedad de funciones comunicativas, es decir, ver todas las razones por las cuales las personas nos comunicamos. Nos ayuda a nosotros como terapeutas a reducir la velocidad con la que hablamos. Muchas veces para nosotros, los hablantes, es muy difícil dejar espacios en la comunicación, tendemos a llenarlo todo con palabras, y el hecho de tener que modelar, es decir, de ir seleccionando los pictogramas, los símbolos en el sistema de comunicación del niño, necesariamente hace que yo no pueda hablar tan rápido como lo haría de costumbre. Y por otra parte, da un mensaje muy importante al niño de la importante que es su herramienta de comunicación. Si yo veo que mis papás, mis terapeutas, mis hermanos, mis amigos utilizan mi sistema de comunicación, claramente me hace sentir que es muy importante para todos. Y en ese sentido, este rol de compañero de comunicación pasa a ser fundamental. Nosotros vamos dándole ejemplos a nuestro usuario de cómo usar su sistema de comunicación de manera que él pueda ir poco a poco tomando la iniciativa. El modelado, afortunadamente, no es una técnica reservada para profesionales altamente capacitados. Todos podemos usar el modelado, todos podemos aprender. La mejor forma de aprender es realizándolo, es decir, es modelando. Y de esa forma, la persona que requiere el sistema de comunicación va a tener muchas instancias, muchas opciones, muchas personas importantes para él que le están enseñando cómo usar su sistema de comunicación. Ligado a eso viene este cuarto principio, que es modelar funciones comunicativas. Muchas veces nos centramos en modelar ciertas funciones comunicativas en las cuales probablemente nuestros estudiantes se hacían expertos, pero hoy en día en estos sistemas tenemos la posibilidad de que el niño vea cómo modelamos muchas funciones comunicativas, porque las funciones comunicativas son, en cierta forma, lo que nos motiva a comunicarse, ¿verdad? Las razones por las que nos comunicamos. Y se va produciendo esta suerte como de engranaje, donde yo, por ejemplo, utilizar el lenguaje natural, pero asistido con comunicación aumentativa, a medida que me voy comunicando, tengo la opción de demostrar múltiples funciones comunicativas. Y va siendo una especie de bola de nieve que mientras más
utilizo mi lenguaje natural, asistido con comunicación aumentativa, más funciones comunicativas voy a ir desarrollando y mostrando y modelando a través del día a día en situaciones cotidianas. Funciones comunicativas, entonces, son las razones por las que todos nos comunicamos, y en ese sentido es muy importante que una persona que está aprendiendo a utilizar el lenguaje, sea de cualquier tipo, requiere ver a otros comunicarse por distintos motivos en situaciones reales. Y es la forma, claramente, donde el lenguaje natural se aprende. Nosotros, desde que nacemos, vemos a otros comunicarse, vemos a otros comunicarse con nosotros mismos sobre distintos motivos y con distintas razones, y es así como nosotros aprendemos a utilizar distintas funciones comunicativas. Es ese mismo ejemplo, ese mismo modelo, el que requieren las personas que usan un sistema de comunicación aumentativa. Muy importante en ese sentido es utilizar la comunicación aumentativa en contextos naturales, en contextos de juego, en contextos de la rutina del día a día, porque es ahí donde surgen en forma natural muchas funciones comunicativas. Nosotros, por ejemplo, cuando jugamos, bueno, en esa fotografía, que es una instancia en que estábamos jugando previo a todo esto de la pandemia, ¿verdad? Dentro de esa actividad nosotros podemos comentar, Rodolfo podía hacer preguntas, podía expresar sus sentimientos, si había un diseño, un juguete o una figura que le gustaba más que otra. Podemos hablar de un tema, podemos hacer bromas, podía también dirigirme lo que yo quería que hiciera. Por lo tanto, vemos que estos contextos naturales son lo más indicado para modelar, para ir buscando o encontrando el momento de utilización espontánea de muchas funciones comunicativas. Todo esto, obviamente, y todos estos principios y todo eso, con el gran propósito de que las personas que tienen necesidades de comunicación logren, y nosotros apoyemos en lograr su competencia comunicativa, logren una comunicación autónoma, que puedan ellos comunicarse sobre lo que quieran, lo que quieran, y comunicar aquellas cosas que nosotros no sabemos, que es lo más maravilloso que uno puede hacer. Y claramente eso va a mejorar la calidad de la comunicación y también, y obviamente vida profesional como expertos o personas dedicadas a la comunicación. Bueno, quiero darles las gracias a todos y su atención. Así que dejamos espacio también para preguntas. Muy bien. Tenemos una en relación a las palabras esenciales y si hay estos recursos en español. Sí, mira, bueno, a ver, hay varias investigaciones en general, todo lo que tiene que ver con investigación siempre lleva en la delantera y está en inglés. Sobre todo lo que está publicado. Ahora, yo sé que se han realizado investigaciones de las palabras esenciales en español como necesidad un poco
poco a generar todos estos sistemas de comunicación que mencionábamos antes, las aplicaciones de comunicación que ya están en español. Por lo tanto, las mismas empresas que han diseñado esas ayudas han encargado a profesionales a hacer investigación. No sé si todo está publicado, pero yo creo que ellos son quienes mejor pueden compartir esas experiencias. Y me imagino que van a ir poco a poco saliendo más investigación en español. Gracias, Claudia. Y puedo aprovechar esta pregunta para recordar la importancia de este esfuerzo de unirnos todos los que somos de países de habla hispana para ir compartiendo esta y otros recursos. Claudia, también preguntan qué es POD, de la carpeta POD que mencionaste. Bueno, el POD es un sistema de comunicación que cumple con todos estos requisitos que mencionábamos. No está oficialmente en español, pero sí uno puede comprar unos CD, porque es un sistema que fue desarrollado y creado por Gail Porter, que es una fonoaudióloga australiana. Y bueno, uno puede adquirir este sistema y hay que darse el trabajo de traducirlo a español. Básicamente es un sistema de comunicación robusto, ¿verdad?, que está desarrollado para estimular el desarrollo del lenguaje. Tiene una organización muy particular de su lenguaje que se basa principalmente en las funciones comunicativas. Y en ese sentido lo hace muy útil para aprender el lenguaje. Hay que aprender a usarlo, sí, hay algunas situaciones que requieren cierta certificación. Se hizo ya una primera capacitación en español en Guatemala en febrero de este año, y bueno, esperamos poder seguir dando capacitaciones en español. Claudia, también preguntan ¿qué opinas de los lugares a donde asisten usuarios de comunicación aumentativa y alternativa en los que les ofrecen tarjetas o tableros de comunicación muy específicos a las actividades que están realizando, o incluso tarjetas que solamente dejan en el lugar y cuando se van a sus casas ya no cuentan con esos recursos? Siento que no se ha actualizado, que probablemente hacen un poco lo que decíamos al principio. Debe haber el mejor esfuerzo que en algún momento muchos hicimos, pero siento que hoy en día requiere salir un poco de la comodidad de estar haciendo lo que he venido haciendo por años, porque claramente hoy en día vemos que hay evidencia que es importante que el sistema de comunicación esté en todas partes, que el niño no lo pueda llevar a su casa. ¿Qué saco yo con estar en una oficina comunicándome con el niño si él no va a poder salir afuera y comunicarse? Siento que es una invitación y un desafío súper grande que tenemos los profesionales que ya estamos en estas nuevas tendencias, de tratar de transmitir un poco, esta pasión por la comunicación aumentativa, que básicamente siento que se da y se va sintiendo en la medida en que tú vas viendo el efecto. Muchas veces a mí me toca conversar con profesionales que aún son muy fieles a estas prácticas antiguas, y ellos me dicen, pero si mira todo lo que nombra, mira el vocabulario que maneja. Sí, claro, pero en el fondo funciones comunicativas, les sirve eso para comunicar, y entonces ahí donde yo siento que hay que ir pensando claramente cuál es nuestra meta, que el niño tenga un gran vocabulario o que el niño pueda usarlo y ser feliz comunicándose. Gracias, Claudia.
Hay alguien que pide mostrar una diapositiva donde está la información de prácticas basadas en la evidencia. Les recordamos que también lo vamos a subir a la página web de ISAC, pero desde ahora pueden ustedes acceder al PDF desde aquí, desde la plataforma. Sí, Debe de haber una opción que es el que les da. que estaba pensando, en alguna parte yo mencioné que en la última diapositiva iba una bibliografía, que me parece que la presentación no está. Así que esa, si quieres, la puedo enviar después para que la anexen, que básicamente hace referencia a las distintas investigaciones que se han hecho y a la evidencia que esto entrega. Perfecto, gracias, Claudia. Hay una persona que comenta que ha estado utilizando el sistema PEX con uno de sus alumnos y le da la sensación que después de escucharte, en muchos sentidos lo que ella está utilizando actualmente no cumple con esos requisitos. Bueno, esa es un poco la idea, un poco es darnos cuenta muchas veces que lo que estamos haciendo no es lo más eficiente. Ahora siempre existe la posibilidad de empezar a incorporar estos sistemas y en ese sentido, bueno, hay muchas páginas, sitios que yo pudiera después también mencionarles y hacerles llegar junto con la bibliografía desde donde ustedes pueden bajar, por ejemplo, vocabulario esencial, empezar a conocerlo, empezar a conocer estas aplicaciones y claramente vemos que podemos ir haciendo un tránsito de estos sistemas que en algún momento sentimos que eran lo más efectivo hacia esta comunicación mucho más completa. Bueno, también si puedo agregar algo, Claudia. Sí, Hay una plática muy interesante de Pat Miranda, muy reconocida en nuestro campo, muy reconocida en ISAC también, que se llama La puerta delantera y la puerta trasera, ¿no? Y habla justo de cómo se puede complementar el sistema PEX, que ella hace la analogía al sistema PEX como la puerta delantera, ¿no? Esta forma directa de poder obtener resultados rápidos y desarrollar habilidades importantes en los chicos con autismo en cuanto a la comunicación, y al mismo tiempo utilizar la puerta trasera, que sería este lenguaje robusto, que posiblemente, como dices, Claudia, se va a tardar más tiempo en que nosotros podamos ver los resultados, pero realmente es lo que les va a permitir tener un lenguaje que les permita comunicar más cosas, más funciones comunicativas, etcétera. Claudia, tenemos otra pregunta. Sobre qué recomendaciones darías para ya no hacer esta evaluación de prerequisitos si es que ya no son necesarios o si sí es necesaria hacer una evaluación. Bueno, la evaluación, siento yo que en los procesos terapéuticos siempre es necesaria, porque la evaluación no tenemos que entenderla como algo cuantitativo, sino que nosotros cuando evaluamos a un niño, o como profesora o como terapeutas del lenguaje, lo que hacemos es conocerlo. Para eso, lo que nosotros hemos utilizado principalmente son algunas traducciones y algunas elaboraciones más bien propias para identificar los perfiles de comunicación, que en cierta forma nos permite identificar, por ejemplo, cómo el niño se está comunicando, qué formas está utilizando, qué funciones comunicativas está logrando, porque muchas veces los niños ya vienen con alguna base y muchas de estas técnicas que hemos venido usando con anterioridad también daban, como dice Gaby, esta puerta delantera, ¿verdad? Por lo tanto, lo que es importante es conocer al niño en sus habilidades, tanto motoras, sensoriales. Si en fondo la diferencia de la evaluación como concepto quizás no tan positivo tiene que ver con que nosotros ahora, conociendo al niño, vamos a entregarle la herramienta. Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos desarrollado estos perfiles de comunicador, por así decirlo, entonces vemos en qué nivel el niño se desarrolla. Nosotros lo hemos ido adecuando un poco de lo que encontramos en la bibliografía
pero se pueden encontrar en general perfil comunicativo. Gracias, Claudia. Otra pregunta es, si tenemos un usuario con un sistema más o menos robusto, pero en realidad lo que le falta es más funcionalidad, ¿crees que sea necesario cambiar a un vocabulario núcleo? ¿O se pueden mantener las mismas rutas y modificar solo el que ya tiene? Sí, es que lo que pasa, a ver, yo siento que ahí entre el vocabulario robusto y el vocabulario núcleo son como sinónimos, por así decirlo. Ahora, lo que sucede es que a veces lo que varía, por ejemplo, dependiendo, no sé, de la aplicación que uno esté utilizando, tiene que ver con la forma en que está organizado el vocabulario. Y en ese sentido ahí es donde uno tiene que un poco en base quizás a esto de conocer al usuario, ver cuál pueda ser más apropiada para una persona que tiene, por ejemplo, más dificultades motoras. Por ejemplo, volviendo, supongamos al ejemplo que dábamos del POD. POD es una herramienta que uno cuando ve esos libros, ustedes vieron la cantidad de páginas que tenían ahí para armar el cuaderno, la carpeta, claramente parece súper complejo, pero en general es un sistema que está diseñado para niños con trastorno motor porque parte de la base que el compañero de comunicación es el que va a manejar todas estas páginas. Y entonces en ese sentido es donde más que pensar si no lo usa y necesita más eficiencia, lo que tenemos que pensar es que cuando hablamos de competencia comunicativa, está todo lo que tiene que ver con lo lingüístico, ¿verdad? Con el uso, pero también con cómo opero el sistema. Y hay algunos sistemas que claramente van a ser más fáciles y más apropiados para el acceso motor, por ejemplo, o para el acceso con la mirada, por ejemplo. Entonces, ahí donde siento que uno tiene que tratar de ubicar cuál es la dificultad o por qué ese niño a lo mejor o ese usuario no lo está pudiendo utilizar más eficientemente. Hay otra pregunta. Si hay un niño que no tiene acceso motor para señalar, para hacer selección directa, y su recurso es la mirada, ¿qué podría estar utilizando? Bueno, hay recursos de alta tecnología, ¿verdad? Que permiten controlar un sistema de comunicación con la mirada. Ahora, si estamos pensando en un niño que no tiene acceso a una tecnología más alta, por así decirlo, que muchas veces son costosas, existe la posibilidad de utilizar, por ejemplo, hay algunos sistemas como el POD que tienen algunos diseños para utilizar la indicación con la mirada. También se utilizan, por ejemplo, estrategias como el barrido asistido por el compañero, es decir, ir señalando símbolo por símbolo o grupos de símbolos, de manera que el niño tenga una forma de indicar cuándo está en el símbolo que él desea elegir. Claramente son estrategias que nos complican, por así decirlo, un poco a quienes estamos acostumbrados a comunicarnos rápido, pero claramente es lo que le cambia la calidad de vida o la oportunidad a un niño que solamente, o a un usuario que solamente va a poder utilizar sus ojos para comunicarse. Y ahora, Claudia, hay otra pregunta que es totalmente lo opuesto. ¿Qué opciones habría para un niño que tiene una discapacidad visual y además tiene necesidades complejas de comunicación? Bueno, ahí estos mismos principios que nosotros llevamos a los sistemas de símbolos gráficos, podemos tratar en la mejor medida posible de traspasarlo a sistemas de símbolos tangibles. Claramente son sistemas que se hacen complejos en cuanto al volumen, ¿verdad?, de estas palabras, de este vocabulario, porque quiere decir que nosotros vamos a representar en símbolos concretos, tangibles, en objetos reales o en parte de objetos, este vocabulario. Lo que sí se ha comprobado en el último tiempo, porque esto tampoco es tan nuevo, el uso de los sistemas de símbolos tangibles, pero sí lo que es importante hoy en día es crear símbolos tangibles de estas palabras esenciales, de manera que no sea solo un sistema, por ejemplo, donde el niño anticipa lo que va a hacer, sino que también pueda desarrollar el lenguaje y la comunicación a través de esto. Hoy en día hay muchos avances en lo que es la producción, sobre todo de estos símbolos tangibles,
utilizando las impresoras 3D. Entonces se han podido diseñar, por ejemplo, algunos símbolos en 3 dimensiones de palabras esenciales que son más abstractas, porque claro, nosotros podíamos hacer estos símbolos tangibles de una pelota o de unos Lego, por ejemplo, pero era mucho más difícil representar con objetos palabras mucho más abstractas. Gracias, Claudia. Y no se olviden de los sistemas con pistas auditivas para los chiquitos o bueno, los usuarios, que además de tener esta discapacidad visual, también tienen una dificultad motora. Entonces también para ellos hay opciones. Bueno, para todos les comento que hay varias otras preguntas en las que están pidiendo recursos, Claudia. No sé si, o bibliografías, si estás de acuerdo, esta plática va a quedar grabada, va a quedar en la página web de ISAC, pero se liga al YouTube de ISAC. Entonces, bueno, sí, podríamos poner en la parte de información del video todas las bibliografías para que tengan acceso a ellas. Perfecto. ¿Te parece bien, Claudia? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Me encantó ver toda esta interacción de los participantes. Creo que necesitamos hacer más webinars como estos para estar en contacto. A nombre del equipo de ISAC Español, te agradecemos, Claudia, por haber compartido este webinar con nosotros. También agradecemos a Franklin Smith, director de ISAC, quien está aquí coordinando todo y hizo todo el trabajo para que este webinar sea posible. Y bueno, sobre todo a todos ustedes los que participaron, les agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Los invitamos a seguirnos en las páginas de Facebook, la de ISAC Español, también la página de Facebook de ISAC, en general se llama ISAC International, y también tenemos otra página del Congreso, se llama ISAC Conference 2020, y pues los esperamos a todos en Cancún en agosto del 2021. Y estén al pendiente porque muchos de los ponentes del Congreso estarán dando webinars durante este año, que como dices, Claudia, nos lo regalaron extra. Tenemos más tiempo de preparar todo y bueno, pues ahorita estaremos haciendo más webinars como esto. A todos los que estén interesados en miembros de ISAC Español o formar parte de la base de datos, los invitamos a enviarnos un correo a isaac.español@isaaconline.org. Es isaac-espanol, o sea, en vez de ñ es n, @isaac-online.org. Muchas gracias a todos, que tengan muy bonito día. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Un gusto haber compartido con ustedes, así que seguiremos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Franklin.